¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Nos encontramos aquí un día más para poder continuar en estas meditaciones matinales, hablando acerca de lo que es el santuario y la administración, la labor que nuestro Señor está desempeñando allí, en este lugar, en el santuario celestial. Hoy, 19 de julio, lleva por título Purificación de las cosas celestiales. Y antes de poder leer el texto que se encuentra en el libro de Hebreos, vamos a orar para que sea siempre nuestro Dios quien dirija estos momentos. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, en este día te damos gracias porque tú siempre nos acompañas y estás, Señor, con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que hoy, al meditar en tu palabra, al poder, Señor, conocer más acerca de este tema, Señor, tan maravilloso para nuestras vidas, ayúdanos a poder comprender, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros y también esa invitación, Señor, llena de amor que tú tienes, Señor, para con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poderte conocer cada día más y te lo pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. El libro de Hebreos, el capítulo 9, los versículos 22 y 23, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Para poder entrar en contexto y poder entender así lo que Pablo está mencionando en estos versículos, en esta carta a los hebreos, ¿a qué se está refiriendo cuando dice según la ley? Para poder saber a qué ley se está refiriendo, el contexto inmediato nos indica que dice que casi todo es purificado con sangre. Entonces, ¿qué se purificaba con sangre? Para poder entender este concepto que presenta aquí Pablo, o esta frase, nosotros tendríamos que ir ¿a dónde? Al libro de Levítico, para poder entender allí a qué se está refiriendo cuando dice que casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y luego dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Las figuras, recordemos Éxodo capítulo 25, nuestro Dios le muestra a Moisés y le dice que haga conforme a todo lo que ha visto allí en el cielo del santuario, ¿verdad? Ahora, cuando aquí el apóstol Pablo menciona figuras celestiales, se está refiriendo a esto. ¿A qué? Al santuario, a las ofrendas, al culto que se realizaba allí, al servicio en sí del santuario que se realizaba diariamente allí y también anualmente en ese lugar. Entonces, él dice, las cosas celestiales mismas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Allí, ¿con qué sacrificios eran? ¿Y a cuál ley se está refiriendo? Se está refiriendo a la ley de los sacrificios, a la ley del sacerdocio, o sea, todo lo que es el santuario, el servicio del santuario. Pablo dice que esto era figura de lo que se tenía que hacer ahora con el celestial. Ahora, ¿qué nos dice la matinal con respecto a esto? ¿Qué es la purificación del santuario? Nos pregunta. En el Antiguo Testamento se hace mención de un servicio tal con referencia al santuario terrenal. Eso es lo que hace un momento he presentado. Pero, ¿puede haber algo que purificar en el cielo? Esa es la pregunta ahora. ¿Qué tendría que purificarse en el cielo? Ahora, si nosotros entendemos que el santuario terrenal era figura y todo lo que se hacía allí es una figura, una muestra de lo que se hace o se tiene que hacer en el cielo, entonces, ¿qué tendría que purificarse en el cielo? En el 9º capítulo de la epístola a los Hebreos se enseña a las claras la existencia de la purificación de ambos santuarios, el terrenal y el celestial. Si ustedes van al capítulo 9 y lo leen, allí nos habla Pablo acerca de esto. Tenía que purificarse en ambos servicios, o sea, la purificación en ambos servicios. El simbólico, que es el terrenal que estuvo aquí en la tierra en sí, y el real, que está en el cielo.
debe efectuarse con sangre, ambos. En aquel que estaba aquí en la tierra, con sangre de animales. Ahora en este que está en el cielo, con la sangre de Cristo. Por eso el capítulo 9 mismo nos menciona lo siguiente, que Cristo ha entrado, en el versículo 12 menciona esto, a ese lugar, al lugar santo, ¿sí? Al santuario celestial en sí, con su propia sangre. Ya no con sangre de un cordero, de machos cabríos o de toros, sino con su propia sangre. La sangre de Cristo es la que debe purificar el santuario celestial. Ahora, ¿por qué? Para poder entender esto, tenemos que estudiar el santuario terrenal, los servicios que se realizaban allí. Y así entenderíamos bien. Para hacer eso, bueno, tendríamos que desarrollar una clase, o sea, muchos capítulos, ¿verdad? Para poder comprender esto. Ahora, en resumido, así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre el holocausto, o sea, el sacrificio, y por la sangre de éste transferido figurativamente al santuario terrenal, ¿sí? Porque se tomaba en un recipiente la sangre del cordero, del holocausto, y eso se llevaba ¿a dónde? Adentro, y se lo asperjaba en la cortina, en los cuernos también del altar, se tenía que hacer esto. Pero, así también en el nuevo pacto, y el nuevo pacto es distinto, ¿por qué? Porque ahora ya no hay mediación de hombres, ya no hay sacrificios de animales, ya no hay un santuario terrenal, sino ahora hay un santuario celestial, ahora es el sacrificio de Cristo, el sumo sacerdocio, ya ahí es un nuevo pacto distinto al otro, en ese punto. Así, en el nuevo pacto, los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo. Así como en ese momento hacía en el Cordero, ¿verdad? Ahí en la antigüedad confesaban, ponían sus manos sobre el Cordero, ellos oraban a Dios confesando sus pecados. Ahora, nosotros arrepentidos de todo corazón, contritos, nos confesamos y entonces todos esos pecados son puestos sobre Cristo. Esa confesión, ese arrepentimiento por fe. Y así también, mediante la sangre de Cristo, son transferidos ¿dónde? Al santuario celestial. Como pasaba acá con el terrenal, también pasa lo mismo en el celestial. Cuando digo pasa lo mismo, no estoy diciendo que allí matan un cordero, no, sino que el verdadero cordero se ofrece su sangre, se presenta ante el Padre, ¿sí? Como un sacrificio perfecto. Y estos pecados de arrepentimiento quedan allí, confesados, pero aún están allí. Eso lo vamos a ver más adelante lo que sucederá. Si vamos a ir viendo, o sea, poco a poco en estos estudios vamos a ir viendo cómo se va a desarrollar todo esto. Y así como la purificación simbólica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados con los cuales había sido contaminado, o sea, en la sangre que se asperjaba, ahí simbólicamente estaban los pecados como escritos allí en el santuario. Entonces, una vez al año se efectuaba una obra de purificación, donde tenía que hacerse un sacrificio por todos y luego purificarse todo el santuario. Así también, entonces, la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Porque como hemos dicho, esos pecados han quedado allí, quedan allí. Son confesados, sí, pero están escritos allí. Y eso necesita ser quitado por completo. Entonces es una obra que aún no se ha terminado de hacer. ¿Sí? No se ha terminado de hacer. Por eso si nosotros estudiamos bien el libro de Levíticos, toda la obra de lo que es el servicio del santuario, podremos entender incluso el final de todo. Podremos comprender el final de todo. Pero antes de que esto pueda cumplirse, deben examinarse los registros para determinar quiénes son los que, por medio del arrepentimiento del pecado y de la fe en Cristo, tienen derecho a los beneficios de su expiación, de la expiación que Cristo ha proveído. Antes de que Cristo salga al santuario celestial, antes de que venga aquí a la tierra, antes de que termine el tiempo de gracia, tiene que suceder ¿qué?
un examen. También se lo llama un juicio investigador. Y sobre este tema nosotros lo encontramos en diferentes partes de la Biblia. Incluso nuestro Señor Jesucristo en diferentes parábolas habla acerca de esto, que también vamos a ir viendo en los siguientes días. Entonces, queridos amigos y hermanos, hay una purificación que tiene que realizarse en el santuario celestial. Esta purificación tiene que llevarse mediante la sangre de Cristo. Ahora, mientras esto va a ir sucediendo, y antes de que termine esa obra, debe suceder ¿qué? Un juicio investigador, un examen para ver quiénes, por medio de ese arrepentimiento genuino del pecado, y por la fe puesta en Cristo, que la fe es acción, ¿sí? La fe obra, porque si el arrepentimiento es genuino, va a haber una fe verdadera que va a obrar conforme a la verdad que ahora está abrazando y que conoce por medio de Cristo. Solo estos tendrán derecho a los beneficios de la expiación que Cristo ha hecho en favor de estos sinceros. Porque hoy en día hay muchos también que profesan seguir a Cristo, que profesan tener fe en Cristo, pero solamente Dios sabe si estos realmente pasarán este examen o no. Si será como sucede en la parábola de la boda del Cordero, donde aquel es encontrado con una vestimenta que no era la que dio el rey y es otra, y luego es echado afuera. Nos dice no, allí a la oscuridad, al lloro y al crujir, ¿verdad?, de dientes, así también como en la parábola de las 10 vírgenes lo muestra, se tiene que hacer que un examen, un juicio expiatorio, un juicio investigador, antes de que se efectúe la purificación total de este santuario celestial. Pero eso va a suceder en el transcurso del tiempo en el cual nos encontramos hoy nosotros. En la siguiente matinal vamos a ir desglosando más y más acerca de este tema. Hoy nosotros tenemos que tomar una decisión. Si bien Cristo está ministrando en el santuario, Él ha ganado una expiación para nosotros. El llamado para nosotros es ir como en un arrepentimiento genuino y tener la fe de Cristo, la fe en su verdad, vivir en esa verdad y enseñar también de esa verdad a otros. El tiempo transcurre, los años pasan, las horas pasan una tras otra y el tiempo se acaba. El tiempo de decidir si tú quieres ser salvo y si tú serás salvo en la fe de Cristo es ahora. Es hoy cuando tienes que tomar tu decisión, porque puede ser que en este momento esté pasando tu nombre. No sabemos cuándo terminará esto. Por eso Cristo nos decía, velad y orad. Así que, queridos amigos, hermanos también, velemos y oremos. Arrepintámonos de todo corazón y recibamos los beneficios de esa expiación cuando todo esto culmine. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.